Doy gracias a Dios por la grabación de este nuevo tema. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que sucedió con el rey de Israel, Ocosías, y la intervención que tuvo Elías con respecto a esto. Estamos leyendo ahora en Segunda de Reyes y comienzo con el versículo 1 en adelante. Dice aquí, después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó desde una ventana de su casa en Samaria y envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Eterno dijo a Elías Tisbita, levántate y sube a encontrarte con el mensajero del rey de Samaria y dile, no hay Dios en Israel, que vosotros vais a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. Ocosías, que era el rey de Israel, estaba en una ocasión en su palacio y cayó desde una ventana. Cuando él cae, lógicamente se siente mal, tiene golpe fuerte, lo llevan a la cama y en ese momento donde su vida estaba en peligro, en vez de buscar la ayuda de Dios, porque lógicamente una persona cuando está cerca de su muerte o puede estar cerca de su muerte, sabe que está en sus últimos momentos y necesita de Dios. Pero Ocosías, cuando estaba en esa situación, él consulta o manda a sus seguidores para que vayan a consultar a Baal Zebub. Baal Zebub era el dios de Ecrón. Ecrón era una de las provincias o de las divisiones de los filisteos. Y ese dios de Ecrón era el dios de las moscas. Ese era Baal Zebub, el dios de las moscas. Quiere decir que ese dios representaba a las moscas y a eso adoraban los filisteos y Ocosías en su momento final, pues él va a consultar a este dios porque decían que se le podía consultar acerca del futuro. Pero lo importante es a quién se estaba dedicando, a quién estaba llamando en este momento. Era a un dios pagano y a una cosa bien inmunda como las moscas, el dios de las moscas. Eh, hay hay algo que quiero compartir con ustedes. Es con respecto al Baal Zebub y Bel Zebub. Una cosa es Baal Zebub y otra es Bel Zebub. Baal Zebub, dios de las moscas, pero Bel Zebub, que lo encontramos en el libro de Mateo, versículo 10, capítulo 10, versículo
25, dice aquí, al discípulo le basta ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebut, ¿cuánto más a los de la casa? Balzebut o Belzebut, en este caso, significa el príncipe o el principal de los dioses. Y traigo aquí a colación esto que estoy hablándoles de Baal Zebut y Beelzebut, porque en otra ocasión, cuando Jesús estaba en la tierra y Jesús había hecho milagros indiscutibles, en vez de los israelitas en el tiempo de Jesús buscar a Dios y buscar a Jesús como el enviado de Dios, acusaron a Jesús de hacer sus milagros, de hacer su obra, no por el poder de Dios de Jehová, sino por el poder de Belzebú. Eh, Vamos a leer en Lucas capítulo 11, el versículo 15. Dice, pero algunos dijeron, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa los demonios. Así que acusaban a Jesús de echar demonios y hacer su obra por el poder de Belzebú. Vamos a leer los versículos 18 en adelante, pero voy a leer desde el 17. Dice, pero él conociendo el pensamiento de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería su reino? Digo esto porque vosotros decís que yo echo los demonios por Belzebú. Si yo los echo por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Pero ellos serán vuestros jueces. Aquí he presentado con este relato de Ocosías buscando a Baal-Zebub a lo que hicieron los israelitas cuando Jesús estuvo. Lo acusaban de hacer su obra por el príncipe de los demonios, que quiere decir Satanás. Cualquier dios que los hombres hayan creado, sea Baal, Asera, Estarté, Balzebut, Belzebut, cualquier dios que esos que los hombres han inventado, no son dioses, son falsos, pero la adoración va directamente a Satanás, porque es lo que Satanás busca, que se le adore a él, y es lo que siempre ha buscado y todavía busca, que en vez de adorar a Dios, se le adore a él. Cuando Ocosías, en su momento de gravedad y de necesidad, él clama por la ayuda de Satanás, está dividiéndose o está dividiendo a Israel, que por la elección de Dios era el pueblo de Dios. Por eso el ángel le avisa a Elías que venga a encontrarse con estos emisarios para evitarlo. Y vamos a continuar leyendo aquí en este relato lo que sucedió. Dice, por tanto, así dice el Eterno, del hecho en que subiste no descenderás,
de cierto morirás. Y Elías se fue. Estas palabras las dijo Jesús a estos emisarios que iban a buscar a Baal Zebut. Por lo tanto, los emisarios regresaron a Ocosías y le dijeron lo que había sucedido, lo que habían visto. Vamos a seguir leyendo los versículos 5 en adelante. Y como los mensajeros se volvieron a él, al rey, él les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Ellos respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, volveos al rey, y os envió y decirle, así dice el Eterno, no hay Dios en Israel, que tú vas a consultar a Baal Zebut, Dios de Cron, por tanto del lecho en que subiste, no descenderás, de cierto morirás. Entonces él le preguntó, ¿qué aspecto tenía el varón que encontrasteis? Y os dijo estas palabras. Respondieron, un varón vestido de un manto de pelo y un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita, porque esta era la ropa característica que el profeta de Dios usaba. Ahora yo quiero hacer una comparación de esto que hasta aquí he leído y vamos a buscar en Mateo capítulo 3 el versículo 4. Dice, Juan llevaba un vestido hecho de pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura y comía langostas y miel silvestre. Una comparación del vestido de Juan el Bautista y de Elías Tisbita. Solo lo menciono en este momento porque pronto vamos a estar hablando de Juan como de Elías. Bien, volvamos al relato que estamos tratando. Elías estaba en la cumbre de la montaña y a él Ocosías le envió un, un soldado jefe de un grupo de 50 soldados para que hicieran venir a Elías donde él estaba. Y cuando Ocosías envió a este capitán de 50 con sus 50, que subió a donde estaba la cumbre del monte y le dijo a Elías, varón de Dios, el rey ha dicho, desciende. Cuando ese capitán dijo esto, Elías le dice, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y así vino fuego del cielo y consumió a este capitán con sus 50. Dice el versículo 11, volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50 que subió y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho, desciende presto. Elías volvió a decir lo mismo, volvió a caer fuego del cielo y consumió a este capitán de 50 con sus 50. El rey envió a un tercer capitán con sus 50. Aquel tercer capitán subió, se hincó de rodillas ante Elías y le rogó, varón de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos
sean de valor a tus ojos. Ya descendió fuego del cielo y consumió a los primeros capitanes con sus 50. Sea ahora mi vida de valor ante tus ojos. Cuando este capitán hizo eso, entonces el ángel del Eterno, el ángel de Jehová, dijo a Elías, desciende con él, no temas, y él se levantó y fue con el rey. Elías va con el rey después de la demostración del poder de Dios, destruyendo con fuego a estos dos capitanes con sus dos grupos de 50, o sea, 102 personas que murieron devoradas por el fuego. Cuando este otro se postra delante de Elías, reconociendo que era enviado de Dios y reconociendo que tenía que ver con Dios, entonces Elías desciende. Y Elías dijo, así dice el Eterno, por cuando enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, como si no hubiera Dios en Israel, para consultar su palabra, no descenderás del lecho en que subiste, antes morirás desierto. Y Ocosías murió conforme a las palabras que Elías había dicho. En este relato se ve la forma en que Dios utiliza a Elías para que el pueblo de Israel tuviera un testimonio de él como nación. El pueblo de Israel como nación elegida por Dios no debía ir detrás de los dioses falsos, porque esto significaría ir detrás del diablo y de la adoración del diablo y de los demonios. Que el pueblo de Israel debía volver a Dios. Y esta era la obra que Elías hacía, volver el corazón de los israelitas a Dios, para que estuvieran en paz con Dios y Dios fuera el Dios de ellos. Esa era la obra de Elías. El penúltimo tema que estoy tratando de Elías cuando estuvo en la tierra es este donde se señala cómo Dios usaba a Elías para que Israel no estuviera dividido e Israel buscara a Dios y sirviera a Dios. También nosotros, en el tiempo en que estamos viviendo, debemos obedecer a Dios, no debemos ser idólatras de ningún tipo de imagen, de ningún tipo de idolatría, no debemos tener dioses falsos y cuando la palabra de Dios se pronuncia, debemos, por la ayuda de Dios, saber si lo que se está diciendo es mensaje de Dios o no es mensaje de Dios. También nosotros hoy necesitamos no estar divididos y ser obedientes a Dios, pueblo de Dios, iglesia de Dios, que predica y enseña la palabra de Dios. Hasta aquí llegamos con este tema. Nos vemos en el próximo.